Mongolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? A ver, vamos a tratar de que todos se puedan conectar. Perfecto. Vamos a dar unos minutos, por favor, para que algunos de sus compañeros puedan conectarse. Creo que ya están la mayoría conectados. Vamos a admitirlos a todos. A ver, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Deben tener ustedes un chat. A ver, vamos a abrirlo. ¿Si se escucha todo bien? Perfecto. Vamos a dar un par de minutos para comenzar. Mientras vamos aceptando a todos que vayan ingresando. A ver. Listo, perfecto. Empezamos en un par de minutos más. Mi nombre es Luciano Gamarra. Yo soy abogado, especialista en Derecho Tributario y hoy día vamos a comenzar a conversar acerca de algunas medidas que se han dado frente al coronavirus, o también conocido técnicamente como el COVID-2019. ¿Sí? ¿Lo escuchan? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, esta conferencia va a durar alrededor de 1 hora. Tenemos más o menos unos 40 minutos de exposición. Y hacia el final vamos a leer las preguntas que ustedes tengan. Hay una sección denominada chat en donde ustedes van a poder poner sus preguntas y hacia el final de la reunión las vamos a comenzar a leer uno por uno. ¿Ok? Listo. A ver cómo vamos de tiempo. Perfecto. Listo. Vamos a admitir a la última persona. Ya está.
Perfecto. Vamos a... Ok, bueno, creo que no tenemos tiempo para más, comenzamos. Nuestra exposición del día de hoy va a estar vinculada, como les comenté, a darles algunos conceptos vinculados a las medidas tributarias que ha tomado el gobierno frente al coronavirus, principalmente en las empresas. Entonces, ¿de qué va a tratar nuestra ponencia? Va a tratar básicamente de exponer tres temas, lo que son todos los que tiene que ver con la prórroga de plazos que ha sido realizada a la fecha de hoy, algunas medidas que tenemos que tomar en cuenta para lo que es detonar el flujo de caja en las empresas, es decir, algunas recomendaciones para tratar de dar algo más de caja a las empresas en esta coyuntura bastante golpeada. Y finalmente informarles acerca de algunas modificaciones fiscales que tenemos ya planificadas para los próximos 45 días. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con cuáles han sido los plazos prorrogados. ¿Ok? Entonces, para efectos de ver lo que se refiere a la prórroga de plazos, primero tenemos que enfocarnos en los ingresos que deben haber tenido los contribuyentes, porque han habido medidas que se dan según la cantidad de ingresos netos que tenga cada contribuyente. Entonces, si somos contribuyentes que tenemos o que hemos ganado hasta el año 2019, porque obviamente se da en función de las UITs y los ingresos que hemos obtenido en el año 2019, se establece que si en el 2019 hemos ganado más o menos hasta 9.6 millones en nuestros ingresos netos, tenemos acceso a estas tres primeras prórrogas. Dentro de las prórrogas que se establecen tenemos, por ejemplo, las prórrogas de las obligaciones tributarias mensuales de febrero 2020, que como ustedes saben, han sido prorrogados hasta el 4 de junio al 11 de junio, dependiendo si estamos ante una calificación de buenos contribuyentes o si nuestro RUC está dentro del 1 al número 9. Ojo que esta prórroga que se dio respecto de las obligaciones tributarias de febrero de 2020 no aplicaron a aquellas que tuvieron el RUC 0. Porque recuerden que todos los que teníamos el RUC 0, pues la obligación venció el 13 de marzo, antes del día 16 en que se promulgó esta resolución de superintendencia. ¿Okay? Por lo cual, tanto la prórroga de obligaciones mensuales como la prórroga aplicable a la planilla electrónica de febrero de 2020 no fue aplicable a aquellos contribuyentes que tenían el RUC número 0. Esta prórroga solamente fue vigente para aquellos contribuyentes que tenían el RUC desde el número 1 hasta el número 9. ¿Ok? Es una situación que dejó a algunos contribuyentes fuera de los beneficios de esta normativa. Ahora, ¿qué más tenemos a nivel de prórrogas? Se ha sido prorrogado también el calendario que aplicaba a estos contribuyentes respecto de lo que es la presentación de sus registros de compras y ventas electrónicos. Desde el RUC 2 hasta el RUC 9, hasta fechas que van del 4 de junio del 2020 hasta el 10 de junio del año 2020. Ojo que en este caso tampoco aplicó a ciertos RUCs, en este caso al RUC 0 y al RUC 1, porque los vencimientos ocurrieron antes de la publicación de la norma, es decir, el 12 y el 13 de marzo. Con lo cual, estas medidas tuvieron a ciertos contribuyentes excluidos de los beneficios de la prórroga. ¿Qué otra prórroga teníamos vigente para este tipo de contribuyentes? Teníamos también vigentes otras prórrogas, por ejemplo, las prórrogas vinculadas a libros y registros tributarios distintos al registro de ventas y al registro de compras. Y en este caso, hubo una prórroga hasta el 4 de junio para aquellos que debían presentar estos libros entre el 16 de marzo y hasta el mes de mayo del 2020. También una prórroga de aquellas personas que tenían, por ejemplo, que presentar declaraciones juradas informativas o comunicaciones vinculadas al sistema de emisión electrónica, se le prorrogó hasta el 15 de mayo del 2020 si la obligación de declarar estaba entre el 16 de
marzo hasta el 30 de abril del año 2020. Y eso también pasaba respecto de aquellos contribuyentes obligados a presentar la DAOT. La DAOT es la Declaración Anual de Obligaciones con Terceros, en los cuales si es que teníamos la obligación de presentar esta DAOT entre el 16 de marzo hasta el 30 de abril del año 2020, pues ha sido prorrogada esta obligación hasta el día 29 de mayo del año 2020. Con lo cual tenemos unas prórrogas que han facilitado, en este caso han ayudado a los contribuyentes a tener cierto respiro respecto a la presentación de estas declaraciones juradas. Ahora, hasta ahí terminamos con los contribuyentes que han tenido ingresos hasta 2.300 UIT, es decir, más o menos 9.6 millones de soles. Ahora, ¿qué pasa con algunos de aquellos contribuyentes que han tenido ingresos un poquito más superiores? En este caso, el límite de 21 millones de soles, es decir, 5.000 UITs. Primero, a lo que ya todos sabemos, que se les ha prorrogado lo que es la declaración jurada del impuesto a la renta anual 2019 a fechas que van desde el 24 de junio hasta el 9 de julio del año 2020. Entonces, con los que teníamos problemas para declarar en estos días, no tendríamos más problemas ya, dado que viene a prórroga hasta el mes de junio y julio. ¿Qué pasa también con contribuyentes que han tenido esta franja de ingresos? Es decir, hasta 5.000 UITs. También tenemos una prórroga especial de obligaciones tributarias de marzo y abril 2020. En este caso, como ven del cuadro que está establecido en la filmina, tenemos que las obligaciones de marzo y abril del 2020 han sido prorrogadas, en este caso, en su totalidad, es decir, del RUC 0 hasta el RUC 9, desde el 3 de junio hasta el 11 de junio del 2020, en el caso del mes de marzo, y en el caso del mes de abril, desde el 12 de junio hasta el 22 de junio del año 2020. Es importante precisar que los contribuyentes que han estado en esta franja, es decir, entre las 2.300 UITs, 9.6 millones, y las 5.000 UITs, más o menos 21 millones, no tuvieron, en este caso, acceso a la prórroga de febrero que acabamos de comentar. En estos casos, a este tipo de contribuyentes únicamente les aplicará la prórroga de marzo y abril para los meses de junio y por el mes de marzo y por el mes de abril del año 2020. ¿Ok? Ahora es importante saber que para la prórroga de estas obligaciones tributarias, es decir, las obligaciones tributarias de marzo y abril del 2020, también se ha dispuesto en la norma que estos mismos vencimientos serán aplicables para lo que es la declaración y pago del impuesto a las transacciones financieras, es decir, el ITAN. Como ustedes saben, el ITAN debería estar venciendo entre los meses de marzo o abril de este año. Sin embargo, como producto de estas prórrogas, también tenemos que el ITAN va a ser prorrogado no solamente a nivel de la declaración, sino también a nivel del pago. Sin embargo, hay algo importante que deberíamos recordar en este caso, porque la norma te dice que si nosotros optamos por aplicar esta extensión en el plazo del cronograma de pago, también tenemos que aplicar una extensión para efectos de ver cuándo aplicamos ese pago del ITAN como compensación contra nuestros pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta. Por ejemplo, si nosotros nos acogemos a alguna de estas extensiones en el plazo, y por ejemplo decidimos declarar y pagar el ITAN en el mes de junio del año 2020, ¿desde cuándo podremos utilizar el pago de este ITAN como compensable contra los pagos a cuenta? Pues tenemos que aplicarlos dentro del pago a cuenta de junio que vence en el mes de julio. Porque recuerden que en el caso del ITAN, lo que establece la norma es que únicamente tú puedes tomar ese crédito contra tus pagos a cuentas mensuales en el mes en que lo has pagado. Entonces, si tú lo pagaste en el mes de junio, lo vas a aplicar contra el pago a cuenta de junio, pero que vence en el mes de julio. ¿Ok? Ese es un ejemplo que les dejo para que sepan cuándo lo van a aplicar. Porque perfecto, ustedes tienen la posibilidad de postergar el pago al ITAN, pero también tienen que postergar la compensación de ese pago contra los pagos a cuenta. ¿Ok? También ha habido una prórroga respecto de los registros de ventas y compras electrónicos para este tipo de contribuyentes
que están en el anexo 2 y en el anexo 3 de la resolución de superintendencia 269/2019, para los meses de marzo y abril, será del 2 de junio hasta el 19 de junio del año 2020, y para los contribuyentes que están en el anexo 3, será del 11 de junio del 2020 para el mes de enero hasta el 19 de junio del 2020, y para el mes de febrero del 11 de junio del 2020 al 19 de junio del año 2020, según el último dígito del RUC. Esto respecto de los contribuyentes con ingresos hasta 5.000 UITs, es decir, 21 millones de soles. ¿Qué otros beneficios tenemos respecto a la prórroga para este tipo de contribuyentes? Existen algunas medidas que han sido dadas por la resolución de superintendencia 065/2020 para este tipo de contribuyentes. Se establece, por ejemplo, una prórroga también de otros libros y registros vinculados a asuntos tributarios hasta el 4 de junio, si es que la obligación estaba entre el 31 de marzo hasta el mes de mayo, para remitir información vinculada al sistema de emisión electrónica, también hasta el 15 de mayo, si tu obligación estaba entre el 31 de marzo hasta el 30 de abril, y en el caso de este tipo de contribuyentes, se les da un plazo adicional para presentar la DAOT hasta el día 29 de mayo, si es que la obligación estaba entre el 31 de marzo hasta el 30 de abril del año 2020. Para aquellos que recién se conectan, solamente indicar que vamos a comenzar con la exposición respecto de los temas vinculados a las medidas tributarias del coronavirus, y hacia el final de la exposición vamos a dejar unos minutos de preguntas que vamos a recoger según lo que ustedes vayan escribiendo en el chat. Así que para un mejor orden, todavía no escriban sus preguntas. Apenas terminemos con la exposición, abrimos lo que sería en la ronda de preguntas y vamos comenzando con la exposición. ¿Ok? Perfecto. Seguimos entonces. Ahora, con este tema ya hemos terminado con detallar los plazos aplicables a las declaraciones de cumplimiento tributario. Vamos a comenzar hablando un poquito qué pasa con los plazos aplicables a los procesos y procedimientos tributarios. Y para esto la normativa ha establecido una serie de lineamientos. Primero, te establecen qué es lo que pasa, por ejemplo, respecto de aquellos procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo. Y ustedes dirán, ¿qué es un procedimiento sujeto a este tipo de silencio? Significa que, ¿qué es lo que pasa si es que la administración tributaria no te contesta? En algunos procedimientos, el hecho de que haya un silencio positivo significa que te aceptaron la solicitud, y si es que existe un silencio negativo y la administración tributaria no te contesta en un plazo máximo, significa que te han denegado la solicitud y tienes que impugnar ese procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que establece en este caso el decreto de urgencia 026 publicado el 15 de marzo? Que se suspenden todo este tipo de procedimientos sujetos a silencio positivo y negativo hasta el día 28 de abril del año 2020. ¿Ok? Entonces, todos los procedimientos que estuvieron, por ejemplo, en trámite hasta la fecha de publicación de este decreto de urgencia, por ejemplo, la solicitud de autorización para no llevar contabilidad independiente es un procedimiento administrativo sujeto a silencio positivo. También se suspende el plazo de la tramitación. Y en el caso de procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo, por ejemplo, si nosotros pagamos impuestos de más y hemos pedido una solicitud de devolución de pagos indebidos en exceso, también va a haber una suspensión de la tramitación del procedimiento hasta el 28 de abril del año 2020. Eso quiere decir que todos los procedimientos que nosotros quisiéramos iniciar o que se encuentren normalmente en trámite, ¿ok?, van a ser suspendidos hasta el 28 de abril del año 2020, es decir, después inclusive del término del plazo de emergencia dado por el gobierno. Eso quiere decir que se van a reiniciar los plazos para efectos de contar si es que nos han denegado o aceptado nuestra solicitud desde el 29 de abril del año 2020. ¿Ok? ¿Qué pasa con los procedimientos de fiscalización y las citaciones?
las conocidas cartas inductivas. Lo que te establece en este caso el Código Tributario, en su artículo 62A, que es una norma vigente de hace mucho tiempo, te establece que el plazo de fiscalización, en cualquier caso, se va a suspender durante el plazo en el cual exista una causa de fuerza mayor que genere que la SUNAT deba interrumpir sus actividades. Entonces, considerando que SUNAT no va a tener actividades durante todo el plazo de la vigencia del estado de emergencia, que termina el 12 de abril, podríamos decir de que todos los procedimientos de fiscalización y citación se suspenden hasta el 12 de abril del 2020, reiniciándose las actividades vinculadas a fiscalización y citaciones hasta el día 13 de abril del 2020. Eso quiere decir que, por ejemplo, si teníamos, por ejemplo, una fiscalización que ya estaba por cumplir el año, iba a vencer ahorita a fin del mes de marzo, pues como ustedes saben, las fiscalizaciones pueden durar un máximo un año si es que no son prorrogadas, pues tenemos que darle un poco más de chance a la SUNAT para que nos pueda seguir revisando, porque es muy factible que el mismo día 13 de abril nos llegue una serie de solicitudes de ampliación del plazo de fiscalización. También, si es que nos han dado plazos para contestar requerimientos de fiscalización y citaciones desde que inició el estado de emergencia, se entienden automáticamente prorrogados hasta que venza el plazo de la emergencia. En ese caso, teníamos una citación con SUNAT pendiente de tramitación y que nos habían citado, por ejemplo, a las oficinas de SUNAT para el 30 de marzo, debemos tener en cuenta de que el 13 de abril tenemos que ir alistando nuestras cosas y acudir a SUNAT para completar la citación. ¿Ok? Así que imagínense la cola que va a haber el 13 de abril. A nivel de procedimientos administrativos generales, es decir, todos los que no estén incluidos en los incisos anteriores, se ha prorrogado hasta el día 6 de mayo del año 2020. Todos estos procedimientos iniciarán nuevamente el 7 de mayo del año 2020. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la obtención de RUC y el Centro de Atención al Contribuyente? Entendemos que igual debería estar suspendido durante todo el plazo del estado de emergencia, es decir, reiniciándose el 12 de abril. Hemos tenido hace algunos días una comunicación en SUNAT en que la suspendían todos los servicios de RUC y Centro de Atención al Contribuyente el 31 de marzo. Sin embargo, esto se debe entender prorrogado hasta el día 12 de abril. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los procedimientos judiciales? Con lo que son los procedimientos contenciosos tributarios. Una vez, por ejemplo, si es que hemos perdido en el tribunal fiscal, pues también, de acuerdo a las resoluciones administrativas del Poder Judicial 115 y 117, se han suspendido los plazos procesales y la labor del Poder Judicial hasta el 12 de abril. Eso quiere decir que si teníamos un escrito por presentar entre el 15 de marzo y el 12 de abril, pues tenemos que ir y presentarlo el día 13 de abril del 2020. ¿Ok? Eso a nivel de la suspensión de plazos y procedimientos. ¿Qué otros temas tenemos? También, si tenemos, por ejemplo, cuotas de fraccionamiento que están por vencer, o de aplazamiento con fraccionamiento, que están por vencer desde el 13 de marzo y el 30 de abril, pues se entienden automáticamente prorrogados hasta el 29 de mayo sin perder los beneficios de fraccionamiento, aplazamiento y aplazamiento con fraccionamiento. Con lo cual es importante tomar en cuenta estos conceptos para que si no hemos podido pagar estas cuotas en estos vencimientos, tenemos plazo para abonar hasta el 29 de mayo del año 2020. Esto a nivel de los plazos de prórroga. Ahora, vamos a hablar acerca de algunas medidas que se han dado para tener algo de flujo de caja. Primera medida, tenemos la liberación de los fondos de detracciones, que es una solicitud que la podemos presentar a nivel de SUNAT Operaciones en Línea desde el 23 de marzo hasta el 7 de abril, considerando el saldo acumulado en la cuenta hasta el 15 de marzo del año 2020. Es importante precisar de que este plazo ha sido cambiado. De acuerdo a una resolución 067-2020, dada el 31 de marzo, se estableció que las fechas de presentación ya no van a ser las comprendidas en la norma anterior, sino van a tener que presentarse en función de
las operaciones sobre las cuales nos han hecho detracción. Por los anexos 1 y 2 de transporte de bienes por vía terrestre tenemos que presentarlas entre el 8 y el 14 de abril del 2020. Y por los anexos 3, es decir, por servicios sujetos a detracción, transporte de bienes y transporte público de pasajeros, lo tenemos que presentar entre el 8 y el 16 de abril, que hayan cambiado las fechas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en este caso, si bien es cierto, nos han dado unas fechas extraordinarias para presentar la solicitud de liberación de fondos de detracciones, es importante que tomemos en cuenta que los requisitos no han sido cambiados, con lo cual tenemos que cumplir los mismos requisitos establecidos en la norma para que puedan liberarnos estos fondos. ¿Y cuáles son estos requisitos? Primero, que tengamos fondos de detracciones que no se hayan agotado en 3 meses como mínimo, luego de haber sido destinados al pago de deudas tributarias. No tenemos que tener deudas tributarias pendientes de pago. No tenemos que estar no habidos en nuestra figuración en el RUC. Y adicionalmente, en caso que estemos obligados a llevar los registros de compras y ventas electrónicos, debemos haberlo llevado conforme a los requisitos, formas y plazos. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque esta situación puede generar importantes fondos disponibles para las empresas que cumplan con las condiciones. Otra situación que nos puede ayudar a nivel de la facultad, a nivel de flujo de caja es la facultad discrecional. ¿Qué es la facultad discrecional? Es una facultad exclusiva que tiene SUNAT para decidir en qué caso puede y no puede imponer sanciones, es decir, multas a los contribuyentes por la comisión de infracciones. En este caso, ha sido dado una facultad discrecional durante todo el plazo del estado de emergencia y se ha precisado inclusive un ejemplo muy interesante en la página web de SUNAT, en el cual nos dicen que, por ejemplo, si una persona comete una infracción tributaria por no presentar su declaración jurada de impuestos dentro de los plazos establecidos, y la infracción se comete dentro del plazo del estado de emergencia, no habrá sanción. Eso quiere decir, por ejemplo, que, como ustedes han visto, dado que no hay normalmente prórrogas en plazos para los principales contribuyentes o aquellos contribuyentes que generen ingresos por más de 5.000 UITs, podrían eventualmente aplicarse, o en este caso, someterse a esta facultad discrecional y de repente presentar su declaración jurada con atraso y pues no tener, en este caso, multas aplicables a ese tipo de contribuyentes. Entonces es importante de repente regularizar una serie de situaciones que estén sujetos a multas durante este proceso para efectos de que no se nos apliquen estas multas. También genera un alivio a nivel del flujo de caja. Otro tema importante que ha salido recientemente es la rebaja de la tasa de interés moratorio. Es decir, hasta el 31 de febrero, de marzo, diré en este caso, del 2020, teníamos que la tasa de interés moratorio era de 1.2% mensual, lo cual ha sido reducido desde el 1 de abril a 1% si hablamos de deudas tributarias en monedas nacional. Y a nivel de los intereses por la devolución de pagos indebidos en exceso, también ha sido reducida de 0.5 a 0.42% en caso de devolución de tributos en moneda nacional y en moneda extranjera de 0.3 a 0.25. Esto quiere decir que cuando calculemos nuestros intereses moratorios vamos a tener que hacer una distinción entre los intereses moratorios devengados hasta el 31 de marzo versus aquellos intereses moratorios devengados del 1 de abril del 2020. Va a haber un ahorro porque vamos a pagar menos por concepto de interés moratorio a partir del mes de abril. Otra situación que también nos puede ayudar a nivel del flujo de caja es una casación, que si bien es cierto no ha sido comprendida dentro del paquete reciente ante el coronavirus, es importante tomarla en cuenta, porque tenemos una casación de la Corte Suprema en la cual establece que si, por ejemplo, nosotros estamos planificando declarar un saldo a favor del impuesto a la renta importante en nuestra declaración jurada del 2019, podemos optar vía una solicitud de compensación de parte a aplicarla contra otros impuestos, que en este caso podría ser, por ejemplo, el IGB. Entonces, en este caso nos puede servir como una herramienta para ahorrar un poco de flujo de caja, que cuando tengamos la obligación de declarar el impuesto a la renta,
automáticamente el saldo a favor, en lugar de aplicarlo contra los pagos a cuenta, podamos seguir utilizándolo para reducir otras obligaciones tributarias distintas a renta. Por ejemplo, el IGB. Próximas modificaciones tributarias. ¿Qué es lo que se nos viene? En los próximos 45 días hábiles se nos vienen una serie de medidas tributarias interesantes en función de la delegación de facultades aprobada por la ley 31011 el 28 de marzo. ¿Qué es lo que está planificando realizar en este caso el Poder Ejecutivo y dictar decretos legislativos en ese sentido? Primero, un fraccionamiento especial. Seguramente muchos de nosotros recordamos algunos regímenes especiales como el REF, en donde efectivamente se nos daban plazos especiales de fraccionamiento o inclusive fraccionamientos automáticos para el pago de nuestros impuestos. Debido a que, como ustedes saben, el golpe del coronavirus a nivel económico no se va a terminar necesariamente hacia el 12 de abril, en este caso las empresas van a seguir golpeadas de forma posterior a este plazo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Se pretende hacer que a nivel de la declaración jurada del impuesto a la renta, por ejemplo, el 2019, se nos dé la posibilidad de pagarlo en plazos, considerando inclusive la propia declaración jurada un plazo fraccionado. Adicionalmente, se nos va a dar algunas facilidades para modificar o inclusive suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta empresarial, previniendo lo que son las pérdidas que vayan a obtener los contribuyentes en los próximos meses, con lo cual se nos va a dar la posibilidad de ahorrar flujo de caja en lo que son los pagos a cuenta del impuesto a la renta empresarial. Adicionalmente, para incentivar la donación de las empresas en este contexto de emergencia, se le va a permitir, por ejemplo, a las empresas donar inclusive en los supuestos en que tenga pérdidas. Como ustedes saben, a la fecha solamente podemos donar hasta un límite efectivo según nuestra renta neta. Y estas donaciones que podamos realizar, por ejemplo, y que no las deduzcamos, podríamos inclusive deducirlas hasta en 2 ejercicios siguientes. Con lo cual lo que se quiere en este caso es dar un mayor impulso a las donaciones de las empresas. También tenemos previsto un régimen especial de depreciación desacelerada de activos fijos, lo cual nos genera un importante escudo fiscal. En este caso se nos va a dar un régimen de depreciación acelerada a ciertas cuentas del activo fijo, lo más probable, cuentas de maquinarias o cuentas de equipos, para efectos de dar liquidez a las empresas y poder depreciar esos activos en plazos cortos, que pueden ser de 1 o 2 años. También se va a dar un plazo distinto para el arrastre de las pérdidas. En este caso, lo que se va a hacer es tratar de dar plazos mayores a 4 años, por ejemplo, para que las empresas puedan arrastrar válidamente sus pérdidas tributarias, considerando los efectos del coronavirus del 2019. Actualmente, si no los aplicamos íntegramente en 4 años, según uno de los regímenes aplicables para pérdidas tributarias, pues se agotan estas pérdidas. Este plazo va a ser extendido. Otro tema también importante es que los regímenes especiales de renta y del RUS van a ser específicamente modificados. Eso quiere decir que se va a categorizar a los regímenes tributarios de forma diferente, se va a clasificar a los contribuyentes de forma distinta. Lo que se establece en la norma es que quiere evitar la elusión fiscal previniendo lo que se le llama el enanismo. A la fecha, por ejemplo, el régimen único simplificado, el RUS, está siendo mal usado por algunas empresas o algunas personas naturales con negocio, puesto que se van diluyendo, en este caso las cuotas del RUS, por ejemplo, repartiéndolo entre la familia. Si al papá se le acabaron sus 8.000 soles de RUS, pues ahora le toca porretear al hijo y después a la hija y así sucesivamente. Esas situaciones son las que no se quieren y se van a generar, en este caso, estrategias y normativas para evitar el enanismo. Asimismo, se va a prorrogar por algunos años más el beneficio MIPE, recuperación anticipada del IGB, aplicable a contribuyentes con ingresos no mayores a 300 UITs, en las cuales pueden optar por solicitar la devolución del IGB por la compra de bienes de capital, inclusive cuando todavía no han iniciado sus ventas. Esta situación ha sido muy beneficiosa para las empresas MIPES porque les ha dado bastante flujo de caja y se quiere reforzar como producto de esta delegación de facultades.
Ahora, algunos comentarios finales que creo que es importante tomar en cuenta en función de este paquete. Primero, que se ha excluido a las empresas más grandes, es decir, a las empresas que cuentan con ingresos mayores a 5.000 UIT, lo cual, en nuestra opinión, creemos que no responde al principio de equidad, debido a que la declaración de impuestos, por ejemplo, del 2019, no ha sido prorrogado para ellos. Y es muy difícil para los contadores, también lo sabrán, declarar o presentar una declaración de impuestos y calcularla sin tener a mano los papeles, los files, los contratos para revisar cada una de las partidas de conciliación. Esta situación, ¿a qué nos está llevando? Nos está llevando primero a la necesidad de las empresas de realizar planeamiento fiscal, porque ahora más que nunca vamos a tener que buscar estrategias para reducir la carga, o en este caso prorrogar la carga tributaria que se nos viene. Tenemos que validar si efectivamente, más que nunca, estamos llevando bien los impuestos, y tenemos que validar si es que las empresas tenemos fondos de contingencia. A la fecha existen una serie de empresas que no tienen fondos de contingencia, lo cual ha llevado a sacrificar parte de la remuneración de los trabajadores. Esta situación ha generado también una inseguridad jurídica, puesto que cada día las normas están cambiando, lo cual genera de que, a pesar de que cuando las leyes se publican se presumen conocidas por todos, no siempre estas situaciones ocurren de esta manera. Otro tema importante es que, si bien es cierto, se da una prórroga de la declaración jurada del impuesto a la renta hasta junio 2020, el estudio, en este caso el reporte local de precios de transferencia, no ha sido prorrogado, con lo cual podríamos llegar a una situación en la cual, a pesar de no haber terminado de revisar o de declarar los ingresos y la renta del 2019, ya tenemos ahí nomás pendiente o latente el vencimiento del reporte local de precios de transferencia, lo cual nos puede llevar a un sinsentido de tener que presentar un reporte local de precios de transferencia sin haber presentado inclusive la declaración jurada del impuesto a la renta. Otro tema importante es ver si efectivamente después del 12 de abril estaremos realmente preparados para afrontar la carga tributaria que se nos viene. Un tema es que termine el estado de emergencia, y otro tema es que las empresas se recuperen de esta fuerte caída. Las proyecciones indican que las empresas van a retomar los niveles normales que se tenían antes del estado de emergencia recién hacia el mes de diciembre del año 2020, con lo cual la subida va a ser progresiva y los ingresos no podrían, en este caso, alcanzar para pagar los impuestos, inclusive en junio o en julio. Otro tema importante es que para las empresas de mayores ingresos todavía no se ha prorrogado lo que es la planilla electrónica para el mes de marzo, que vence en abril, lo cual debería ocurrir en los próximos días. Luego, otro tema que es que estamos esperando con ansias este fraccionamiento especial, porque hay muchas empresas, de acuerdo a reportes internos y reportes económicos, que establecen de que no van a poder tener el dinero suficiente para asumir el pago de, en este caso, el impuesto a la renta 2019 en una sola cuota, con lo cual un fraccionamiento especial es sumamente requerido. ¿Okay? Finalmente, tenemos que deberían haber algunos beneficios adicionales para el llevado de los libros, porque si no tenemos la información necesaria, es posible que tengamos que demorar más del plazo establecido para poder terminar de prepararlos. Entonces, estos eran algunos comentarios que quería compartir con ustedes. A partir de este momento, chicos, lo que vamos a hacer es abrir el chat que tenemos para poder ayudarlos con algunas de las preguntas que puedan tener los miembros del público. Entonces, voy a abrir el chat, en este caso, para que podamos tener acceso a las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ok? A ver, chicos, por favor, para los que tengan preguntas, las pueden escribir por el chat y encantado de contestarlas. A ver, vamos a ver si tenemos preguntas. No. A ver, dice Sebas Rayman
Mick dice, el vencimiento del DAOT fue el 3, pero lo presenté el 27 de marzo. Tengo multa, ¿no? Ahora, hay que ver en este caso, y podemos retroceder a la presentación, exactamente cuál era el nivel de ingresos que se tenía. Entonces, ojo que en estos casos, recuerden que si estamos dentro del plazo de emergencia, no vamos a tener multas en función de el criterio de discrecionalidad establecido por SUNAT. Así que si estás preocupado por tener multas, no hay. La idea es que estés dentro del plazo de vencimiento. ¿Ok? Pero sí, no vas a tener ninguna multa. Dice, a ver, Joel nos dice en este caso. Dice, referente a la exoneración del pago de FP de abril, ¿qué ocurre con los que aportan a la ONP? Lo que se ha establecido es una prórroga respecto de la declaración jurada planilla electrónica 601. En este caso, dado que el ONP también se paga por una plataforma similar, en este caso aplica la misma extensión en el caso de los plazos. Si es que a eso te refieres. A ver, A. Linares nos pregunta, ¿existe algún tipo de beneficio en cuanto al pago anticipado de impuestos que tenemos que hacer los importadores? No. A la fecha, a nivel de importación, no existe un beneficio de pago anticipado. No ha sido prorrogado todavía ninguna norma en ese sentido. A ver, Ernesto nos pregunta, Ernesto del Águila. Dice, ¿solamente se puede solicitar la devolución de detracciones o también de las percepciones? Solo ha sido planificado la liberación de los fondos de detracción. Los fondos de percepción siguen tal cual. En cuanto a la prórroga del IGB, nos pregunta Yago. Estoy viendo que no está activando la opción de prórroga del IGB. ¿Aplica a los que están acogidos a este beneficio? Bueno, técnicamente, entiendo que te refieres a la prórroga del IGB justo, ¿verdad? A la prórroga del IGB para MIPES. En este caso ha sido prorrogado el plazo hasta junio. En este caso las mensuales hasta abril, mayo. Entonces, lo que yo entiendo es que no se está activando, entiendo yo, la opción del IGB justo. Bueno, eso habría que conversarlo con la propia SUNAT, pero técnicamente el beneficio del IGB justo no ha sido ni erogado ni limitado, con lo cual todavía lo podrías aplicar. Sebas Rayman Mick dijes, mi RUC termina en 0. Ahora, imagino que te refieres a la pregunta anterior. En este caso, Seban, como tú sabes, los RUC en 0 no les aplicaban las prórrogas si eras menor a 2.300 UITs. Con lo cual, si tú has declarado de forma tardía, si bien es cierto, no te va a aplicar una multa, estarías fuera del plazo. No te va a aplicar la multa porque estás acogiéndote al criterio de discrecionalidad. A ver, después, Fisión La Perú nos pregunta. Buenas tardes, ¿también se prorrogó la presentación de los libros de Ori Mayor? Sí, se ha prorrogado no solamente los libros electrónicos que son registros de ventas, sino también los otros libros vinculados a asuntos tributarios, donde está en el libro mayor efectivamente. Catherine pregunta, ¿cómo el gobierno está haciendo el subsidio del 35% de la planilla de los trabajadores que no superen las 1.500 UITs? Bueno, eso no estaba en la presentación, Catherine, pero para efectos del subsidio, lo que está exigiendo actualmente el gobierno es que los empleadores registren su código de cuenta interbancaria para efectos de que se les haga el depósito del subsidio en función de la planilla que tenían en el mes de enero 2020. Entonces el subsidio va a ir a las empresas y las empresas deberían pagar sus planillas con normalidad. ¿Quién va a hacer la discriminación? La va a hacer la propia SUNAT. De Galindo nos pregunta, se indica que en diciembre se normalizará la actividad general de las actividades empresariales. ¿Cómo visualiza el desarrollo de nuevos emprendimientos? Evolución para constituir empresas afines a las demandas de servicios y bienes para salud, que ya habrá demanda en este sector. De hecho, de Galindo, de hecho va a haber una proyección de mayor demanda en todo lo que es temas de higiene y salud. Ahora, lo que están dispuesto es el Fondo Empresarial MIPE. En este caso el gobierno ha dispuesto 300 millones de soles para financiar
y evitar el rompimiento de la cadena de pagos y efectivamente también de impulsar a las pymes a seguir operando. De hecho, que una buena opción podría ser acogernos a este financiamiento. Martín Blas nos pregunta, el tema de la liberación de detracciones, una vez que uno lo solicita, ¿las transferencias de dinero son automáticas? ¿Existe algún límite de dinero? No, no ha habido algún límite de dinero, con lo cual podrías pedir el íntegro de la devolución. Ahora, hay un plazo para pedir la solicitud, pero no hay un plazo para que te lo devuelvan. Con lo cual, la idea es que te lo devuelvan dentro del plazo de la emergencia o de repente en los primeros días terminado el plazo de la emergencia. Solo hay un plazo para presentarlo. Mientras antes lo presentemos, antes deberíamos tener el dinero. Joel repregunta, me refería a que en abril no descontaremos a los que aportan a la AFP, pero a los que aportan a la ONP sí tendrán que hacer retención. Ah, ok, sí, la exclusión es a nivel de la AFP. La ONP debería seguir pagándose con normalidad. Catherine pregunta, ¿cómo se solicita la devolución de detracciones? Vía una solicitud en clave SOL. Para eso tienes que mirar que efectivamente tengas fondos de detracciones que no se hayan movido más o menos en 3 meses y que no hayan sido compensados. Entre los otros requisitos que hemos establecido en la filmina. Ojo chicos, que para esta filmina, ahorita voy a seguir contestando las preguntas, pueden contactarse con la señorita Torres al siguiente correo que voy a dejar ahora en el chat, si es que ustedes van a querer un envío de la diapositiva. Ok, a la señorita Angelín Torres, a angelintorres@camaralima.org.p o pedírselo por WhatsApp al 955-421-278. Ahora vamos a seguir con contestando las preguntas. A ver, tenemos Edith Poma. Dice, buenas tardes, supero los 2.300 UITs y soy PRICO. Las declaraciones de diario mayor de periodicidad trimestral venció el 31 de multa. ¿Tengo multas si no los declaré? Como ves, todo lo que son los vencimientos dentro del periodo de emergencia va a estar sujeto al criterio de discrecionalidad, con lo cual no se preocupen por las multas. Las multas no van a ser aplicables mientras ustedes regularicen con celeridad. Mientras antes regularicen, mejor. En tu caso, si estás mayor a 2.300 UITs, te van a aplicar las extensiones de plazo en las declaraciones de estos libros. Pero no te preocupes, no vas a tener multa. Porque esta exoneración de las multas, es decir, la aplicación del criterio de gradualidad, aplica a las empresas de cualquier tamaño. Claudia nos pregunta, ¿la compra de bienes de capital como camiones, podemos pedir devolución del IGB? Sí, si son bienes de capital, como camiones que te sirvan, por ejemplo, para transportar tu mercadería, estás dentro del ámbito de la devolución o recuperación anticipada del IGB. ¿Qué sucede con el saldo a favor de la declaración jurada? ¿Cuándo lo uso? Fran Aldavé nos pregunta. En este caso, Fran, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto a la renta, el saldo a favor de la declaración jurada del impuesto a la renta lo puedes pedir en devolución o lo puedes compensar contra tus futuros pagos a cuenta, lo que tú elijas en tu declaración jurada de renta. Ahora, tienes una solicitud adicional que es que lo puedes compensar, pero ya con solicitud de parte contra otros impuestos. Las MIPES podemos pedir esa devolución del IGB, exactamente, ese criterio solamente aplica para las MIPES, pero ojo, solamente vas a poder pedirlo cuando, por ejemplo, no hayas iniciado operaciones de ventas, estés en una etapa preoperativa normalmente, y que quieras recuperar ese IGB a nivel de flujo de caja. A Linares, me pareció entender en la explicación que el exceso de renta podría ser utilizado para IGB. Sí, a Linares nos pregunta. Sí, efectivamente, es una solicitud de parte que se tiene que hacer. Esto es un criterio de la Corte Suprema, que tú por solicitud de parte, SUNAT, es decir, por un escrito que tienes que presentar a SUNAT, puedes pedir la compensación de tu saldo a favor de renta contra otros impuestos, por ejemplo el IGB. A ver. Dice, a ver, Estela nos pregunta, para el retiro de la AFP del 25%, solo son aquellas personas que no están aportando 6 meses, ¿verdad? La regla que ha sido aprobada, tenemos que estamos 2.000 soles, parece que van a llegar al 25%, y sí, efectivamente aquellas que no hayan aportado obligatoriamente 6 meses.
Dice, Sebas Rayman nos dice, la devolución del IGB por la compra de camiones efectuada en el año 2020 aplica a los regímenes generales. Ojo que en este caso, una empresa podría estar en un régimen general. Lo que te establece, o el límite que establece la norma de recuperación anticipada actual, es que solamente va a aplicar a empresas que tengan, o que en este caso hayan generado ingresos netos menores a 300 UITs. 300 UITs más o menos son, a ver, creo que es 1.200.000, a ver, 300 UITs, son más o menos 1.200.000 soles. Entonces, si tú eres una empresa que has generado hasta 1.200.000 soles, puedes solicitar esta recuperación anticipada. Si ya estás ganando más de estos ingresos, ya no podrías solicitarlo. No importa si estás en régimen general o MIPE, se establece en función de los ingresos netos. Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Las máquinas para agroindustrias tienen exoneración, además de la devolución del IGB. Ahora, la agroindustria tiene su régimen especial, con lo cual habría que revisar efectivamente este régimen especial antes de ver si te aplica la recuperación anticipada del IGB. Mónica dice, hola, una consulta. A ver, mientras van haciendo sus consultas, les voy a dejar el correo electrónico al cual van a poder pedir las diapositivas, si quieren consultarlas, a la señorita Angelín Torres. Aquí les dejo su WhatsApp y el correo para que la puedan solicitar. Dice, Mónica nos pregunta, hola, una consulta. Estoy en el rubro hotelero y no se va a reactivar hasta el próximo año. Ok. Entiendo, Mónica, que quieres saber qué es lo que puedes hacer. A ver, la recuperación anticipada del IGB para MIPES es un régimen que te permite, en este caso, recuperar el IGB de tus compras, es decir, tu crédito fiscal, de forma anticipada al inicio de la generación de tus ventas. Como ustedes saben, por ejemplo, si estamos ante una empresa que quiere comenzar operaciones, imagínate, una empresa de transportes, lo primero que va a hacer es comenzar a comprar los camiones, antes de comenzar a prestar los servicios de transporte. Entonces, imagínense, va a tener unos 2-3 meses de compra intensiva de camiones y en esos 2-3 meses va a acumular un crédito fiscal importante y posiblemente en los meses venideros no vaya a generar las suficientes ventas como para aplicar el total de su crédito fiscal del IGB. Entonces, en estos supuestos, estamos ante empresas que recién inician operaciones, empresas preoperativas, MIPES, que generen ingresos de menos de 300 UITs, la norma te establece un procedimiento para que tú puedas solicitar de forma anticipada, es decir, que la SUNAT te lo devuelva mediante un cheque, el crédito fiscal de las adquisiciones de bienes de capital de forma anticipada. Es decir, a pesar de que tú no has comenzado a vender ni a prestar servicios, la SUNAT te va a girar un cheque y te va a devolver la plata vinculada al IGB de tus compras. ¿Ok? ¿Eso qué va a generar? Que la plata del IGB de compras la tienes el día de hoy. Pero la parte mala va a ser que cuando comienzas a vender ya no vas a tener crédito fiscal, con lo cual a la SUNAT se lo vas a ir devolviendo casi al 100%, porque vas a tener ventas con IGB, pero ya no vas a tener compras con crédito fiscal, porque ya te lo devolví en un cheque de forma anticipada. Así más o menos comienza, así en este momento funciona el régimen de recuperación anticipada. Ojo chicos, solo recordarles que el día 9 de abril tenemos también otra conferencia en las cuales vamos a extender mucho más todas las, en este caso, las medidas que pueden afectar las empresas frente al coronavirus y algunas estrategias de planeamiento tributario para efectos de comprender de una mejor manera y haciendo una ampliación de lo que se entiende por este régimen de recuperación anticipada para MIPES, para que ustedes puedan saber paso a paso cómo aplicarlo. Así que los invito también a inscribirse al seminario, a la mesa de asesoría que estamos, en este caso, preparando con la Cámara de Comercio de Lima para el día 9 de abril. ¿Ok? Dice, Cristian Soto nos pregunta, ¿el pago por atención del FP del mes de marzo cuándo se hará? Junto con la declaración del plan, pasado los 5 días hábiles. Debería ser el pago por la retención del AFP de marzo, debe ser en este caso dentro del plazo que te establece la norma. Pero como ustedes saben, el PDT 601 de marzo
Para las empresas que hayan generado menos de 2.300 UIT se ha prorrogado. Entonces vas a tener un poquito más de plazo para pagar ese FP y declararlo. Jafet Mori dice, para el caso de MIPE se permite el pago diferido. Dice, los que hemos diferido el pago del impuesto de enero para abril, ¿cómo se queda la prórroga? ¿O debemos cumplir ese de pago? Dice, para el caso de MIPE se permite el pago diferido. Los que hemos diferido el pago de impuesto de enero para abril, ¿cómo se queda la prórroga? Debemos cumplir en ese mes del pago. Bueno, si tú has declarado en abril y has aplicado el IGB justo, tú vas a tener que regirte a tu plazo que vence en abril. No hay una prórroga especial para los vencimientos de enero. Los vencimientos extendidos son para las obligaciones tributarias de febrero y marzo. Si tú en enero declaraste con IGB justo, ahora en abril igual vas a tener que pagar. Sebas Rayman nos vuelve a preguntar, dice, mis ingresos 2019 no superan los 600.000, pero si yo utilicé el IGB de compra como crédito fiscal, en la presentación efectuada en febrero igual me devuelven. Ojo que como les comenté, en este caso, el régimen de recuperación anticipada se realiza cuando no puedes absorber el crédito fiscal del IGB de tus compras contra tu IGB de ventas. Pero en este caso yo entiendo que ya lo estás comenzando a aplicar, con lo cual habría que revisar si en tu caso te aplica o no. Mónica nos dice, ¿cómo puedo mantener al personal tanto tiempo? Entiendo que tienes que ver con la pregunta de los hoteles. ¿Cómo puedo mantener al personal tanto tiempo? 2, con el 35% de incentivo para pago de planilla es una ayuda, pero sin ingresos, ¿cómo podría hacer con tanta carga? El incentivo es para usar en abril y los descuentos les realizan o no, y cómo se hace la ONP. Ojo chicos que aquí estamos hablando de temas tributarios, ¿no? Para los temas más laborales me pueden escribir un correíto y con una mejor razón de causa yo puedo derivarlos con los especialistas laborales, a mí no hay ningún problema. Pero lo que te puedo contar desde un punto de vista genérico es que la intención de, en este caso, del gobierno, es que no se desvincule a las personas. ¿Ok? Entonces, lo que quiere el gobierno y para eso sirve el incentivo es para mantener a las personas en planilla. Entonces, extraoficialmente, la intención del Ejecutivo es que todos sigan en planilla y que, por ejemplo, si es que alguien no puede pagarle a estas personas, ok, quedará una deuda que seguirá prorrateando en el futuro, pero en ningún caso quiere que se dejen de pagar. Katy nos pregunta, ¿la devolución anticipada del IGB solo para actividades preparativas? No solo para preparativas, sino también para ocasiones en las cuales no has podido recuperar tu crédito fiscal con las ventas grabadas con el IGB. Edith Poma, no tenemos prórroga para las ocasiones de plan. Los descuentos de ONP quinta, cuarta, si no los pago hay multa. De nuevo, las multas durante el periodo de emergencia no aplican. ¿Ok? Si regularizas antes, mejor. A ver, iPhone nos pregunta, si soy PRICO y régimen general, ¿hay alguna forma de devolución del IGB? Si eres principal contribuyente y ganas más de 300 UITs, ya no te aplica el régimen de recuperación anticipada MIPE. Sin embargo, hay que ver tu nivel de inversión porque ya tendrías que regirte por los regímenes generales de recuperación anticipada que exigen un contrato de inversión con el Estado. Son más complicados de obtener. Listo chicos, no sé si hay alguna otra pregunta más. Igual los invito por favor a cualquier duda, consulta, escribirme. En la diapositiva está mi correo electrónico, lgamarra@lozanoabogados.com.p o por WhatsApp alguna consulta, 962-982-596. Encantado de apoyarlos si es que no hay ninguna otra pregunta. ¿Ok? Espero que haya podido darles algunos tips importantes en esta exposición. Igual esto se lo vamos a compartir. Como ven, estén atentos ante las próximas medidas que vaya a dar el gobierno. Casi a diario tenemos nuevas normas, con lo cual es importante estar atentos. Y no se olviden de acompañarnos también a la exposición extendida que vamos a dictar para el día 9
de abril a las 4 de la tarde, también para la Cámara de Comercio de Lima. ¿Ok? En esta exposición también vamos a hacer algunos comentarios también acerca de algunos subsidios que la gente está preguntando bastante, ¿no? Ojo que el subsidio es para Claudia, para Galaxy, para Sebas Rayman, para preguntar. Ojo que el subsidio es un beneficio, es decir, aplica cualquiera sea tu condición. Es un subsidio, es una ayuda, no es algo que tú apliques, no es como la liberación de fondos de tracciones, es una ayuda del Estado, es un dinero que te da el Estado. En este caso, lo único que tienes que tener es cumplir con las condiciones del subsidio, que por ejemplo exigen de que no tengas deudas coactivas. Entonces hay que tratar de no tener deudas coactivas para aplicar. Y tienes que presentar el CCI, creo que vence el 7 de abril, si no me equivoco, el CCI, para declararlo. Allá, la copia de la exposición, de nuevo, se los voy a compartir a través de la señorita Angeline Torres. De nuevo voy a dejar el correo electrónico al cual tienen que escribir, por favor, que es a torres@camaralima.com.p, o se pueden comunicar con ella a su WhatsApp al 955-421-278, que es el que dejo también en la caja de comentarios. ¿Ok? A ver, la última pregunta, chicos. Mónica dice, hice una pregunta sobre las donaciones, cómo funciona en otros países, si donas algo en esa actividad teniendo un documento, utiliza el momento de los impuestos. Bueno, en otros países las donaciones, sobre todo en los países europeos o en Estados Unidos, normalmente las donaciones te las computan con la sola constancia de donación que una persona genere. Normalmente no hay registros de donaciones. Sin embargo, en nuestro caso, la tendencia es que esta deducción especial de donaciones vaya a tener los mismos requisitos que actualmente tiene, es decir, que el perceptor de donaciones esté efectivamente inscrito y que existan las constancias de donación. Con lo cual siempre en el Perú somos un poco más rigurosos para evitar escenarios de elusión tributaria. Perfecto, chicos. Listo, entonces nada, vamos a estar de acuerdo y como les digo, los invito a la mesa de asesoría ampliada, que va a ser el día 9 de abril del año 2020, ya a las 4 de la tarde. Okay, con la señorita Angeline también pueden inscribirse. Bueno, chicos, eso es lo que tengo. Ahora me contacto con Angeline para que les puedan compartir la presentación. Y listo. Muchísimas gracias. Activo los.